¿Podrá gobernar el príncipe Felipe como ha gobernado su padre, el rey Juan Carlos? Bueno, hay distintas tesis, como habrán visto quienes nos hayan seguido hasta ahora, desde la de Antonio García Trevijano, que piensa que el príncipe Felipe no va a llegar a reinar, hasta la de quienes piensan... No me interrumpa, señor García Trevijano. Ahora le dejo a usted que exprese su opinión. Hasta la de quienes piensan que el príncipe pues, seguirá exactamente la misma línea de su padre y la que hubiese querido su abuelo, pero estaba en el uso de la palabra, siempre que interrumpimos, al final interrumpimos al pobre Tom Burns, que estaba en estos momentos en el uso de la palabra. Adelante, Tom. No, pero de esa manera me recupero, porque me deja confuso estos acaloramientos de los debates hispanos, ¿no? Que ha habido momentos álgidos ahí enfrente mío. A mí lo que me llama mucha atención son los planteamientos de José Antonio García Trevijano, que rechaza la oligarquía de los políticos. Yo desde que tengo noticia de ti, vamos, hace 20 años, siempre los políticos te han rechazado a ti, vamos, ha sido una especie de cosa muy normal. Lo que me fascina es la manera en que estás hablando de un sistema presidencialista. Y antes habéis dicho que Luis María Ansón y José Antonio García Trevijano, después de alabaros vuestros libros, habéis dicho que estáis de acuerdo en el 99% de los temas, y uno de ellos, parece ser, si no me equivoco, Luis María, es el tema del presidente elegido directamente y cambiar, digamos, la ley electoral actual. Y a mí esto me dejó estupefacto, porque es que cuando uno mira las monarquías en Europa, son todas parlamentarias y no hay un presidente elegido directamente en ninguna de ellas. Y si tú tienes un presidente elegido directamente, sea por una etapa, por dos, por los mandatos que uno quiera, ¿qué hace el rey? Es decir, lo que no se puede tener es al señor Mitterrand y la corona de Francia, o no se puede tener al rey Jorge III de Inglaterra y el presidente Washington. Es decir, o tienes un presidente, un sistema presidencialista, o tienes una monarquía. ¿Y quién está engañando a quién cuando estáis de acuerdo en esto? No, me parece que son dos cosas distintas. Una cuestión es la ley electoral, en la que yo coincido plenamente en que es necesario hacer una reforma de la ley electoral, de manera que en España queden garantizadas las mayorías y por lo tanto la gobernabilidad, y eso es a escala municipal, es a escala autonómica y también a escala general, pero sobre todo a escala municipal y a escala autonómica, que ya se está demostrando que una serie de regiones españolas y una serie de municipios son ingobernables. Y otra cuestión que es más vidriosa y más compleja, que es la de la introducción de una elección de presidente del gobierno por sufragio universal, que para la monarquía sería inaceptable si fuese de manera indefinida. Y yo creo, sin entrar en si es más conveniente o menos conveniente, que es aceptable si hay una limitación en los mandatos. En definitiva, el actual presidente del gobierno, durante 12 años que ha disfrutado de mayoría absoluta, durante 11 años ha estado actuando, de hecho, con todos los poderes de un presidente en un sistema presidencialista. Y sin embargo ha estado 12 años, no ha estado 5, ha estado 6, que es lo que propugna Trevijano. Creo que es una cuestión en la que vale la pena introducir el debate. No digo la solución que haya que darle, pero introducir el debate. ¿Qué ha sido distinto lo que yo González con sus mayorías que la señora Thatcher? Sí. O el señor Major ahora en la monarquía británica, que ni siquiera tiene mayoría, vamos. Claro, pues por eso, es decir, que es que lo que es una cosa evidente es que en estos momentos el poder ejecutivo está en el presidente del gobierno, no en el rey. Los reyes ejercen esa función general de arbitraje y moderación. Y eso es el punto al que yo quería ir antes, que es el que me diferencia, y me diferencia considerablemente de las posiciones de Antonio García Trevijano. Yo creo que el papel del rey y el arbitraje y la moderación que le da la Constitución lo ha entendido don Juan Carlos a la perfección. Y don Juan Carlos lo que tiene es la obligación de cumplir y hacer que se cumpla la Constitución. Y eso lo va a hacer de manera permanente. Y esa es la garantía que tienen los españoles. Y la Constitución, antes lo decía Pilar Cernuda con acierto, permite dentro de la propia Constitución mecanismos para su reforma. Y ahí sí, ahí ya coincido yo con Antonio García Trevijano, es en que hay que procurar activar esos mecanismos que la propia Constitución activa, que la propia Constitución permite, para hacer una serie de reformas constitucionales que serían convenientes para la nación. La Constitución tiene 20 años, estuvo hecha en unas circunstancias políticas realmente excepcionales y hay algunas cuestiones, como es la ley electoral... Usted, señor Ansón, que no tiene tantos, ¿eh? ¿Qué? No le envejezca tanto, que no sí, tiene casi 20 años, casi 20 años. En todo caso, lo que está claro es que hay... La propia Constitución permite la reforma desde dentro. El rey lo que tiene que hacer es no oponerse, como es natural, si hay un deseo general de los ciudadanos de que se reformen algunos aspectos de la Constitución, y cumplir con eso que la Constitución también permite, que es su propia reforma. Y ese es el papel del rey, no hay que sacarle de ahí. Bueno, el rey lo que no puede ser es el motor para que se hagan determinadas reformas. El rey lo que tiene que hacer es avalar
esas reformas que han planteado los ciudadanos. Y entre esas reformas, la principal con la que hoy nos enfrentamos es la reforma de la ley electoral. Creo que ese es el punto sustancial, y al margen de los debates que naturalmente se pueden producir y de las posiciones que hemos visto aquí encontradas entre unas y otras personas, a mí me parece que responsabilizar al rey de que sea él el motor de unas reformas que más o menos en una proporción en otra hay una serie de ciudadanos que coinciden en que es conveniente hacerla, es una torpeza, no es el papel del rey. Ojalá el rey no se salga del cumplimiento estricto de la que la Constitución lo ordena. La caída de Alfonso XIII se produce porque el rey Alfonso XIII en el año 1923, creyendo que recogía el sentir popular, lo que hizo fue vulnerar la Constitución que entonces estaba vigente. Por alusiones múltiples le tengo que dar la palabra a Antonio García Trevijano. Porque, primero le quiero aclarar al periodista de Financial Times que yo soy plenamente consciente, desde muchísimo antes que muriera Franco, porque tuve mucho tiempo para meditarlo y estudiar las causas por las cuales el fascismo acabó con el parlamentarismo. Y salvo Inglaterra, salvo el Reino Unido, cuya libertad política es auténtica, genuina, es suya, en ningún país europeo tienen una libertad propia. La libertad que tienen la dieron los americanos. Y ellos están administrando una libertad concedida por los americanos absolutamente en la guerra. No conquistar el pueblo, ni el pueblo francés, ni el italiano, ni el alemán, ni el belga, ni el holandés, ni el noruego, ni el sueco. Esa es una libertad que se la han encontrado porque unos ejércitos victoriosos extranjeros la han puesto. Y también pusieron un régimen de partidos, de partitocracia, que ha quebrado completamente en Italia. Y que si ha durado tanto tiempo ha sido por la Guerra Fría. La Guerra Fría exigía por razones estratégicas un sistema de partidos que evitara que los pueblos fueran libres de elegir a quien quisieran para tener cogido, por un lado, al Partido Comunista bloqueado y por otra parte evitar que los fascismos en un régimen de libertad volvieran. El terror al comunismo y al fascismo de los políticos que siempre han rechazado mis tesis, no a la persona, es ese, que el partido político quiere un sistema de listas y quiere un sistema parlamentario porque es su vida. Así ellos no tienen riesgo ninguno. Las 6 personas que mandan en España, no hace falta que las nombremos, no han sido legitimadas nunca de abajo arriba. De la clandestinidad o de un acuerdo han impuesto desde arriba un partido, unas listas y ahí están. Y eso es lo que quieren todos los hombres políticos y todos los partidos. Y eso no es democracia. Yo lucho por la democracia, eso en cuanto a usted. Luego, respecto a la diferencia o el engaño, quién engaña a quién entre el señor Ansón y yo, voy a contestar con claridad. Ninguno de los dos, porque los dos somos conscientes y tenemos la cultura política para conocer, igual que usted, cuáles son los regímenes europeos que hay hoy en Europa y los que han habido desde el siglo XV para acá o desde Grecia a Roma para acá. Y sabemos que en ninguna parte ha habido la experiencia de una monarquía presidencialista. No, eso es inédito. Lo sabemos perfectamente. Y cada vez que nos ponemos a hacer cosas inéditas en este país nos suelen salir maravillosas. España no ha hecho inédito nunca nada. No, estamos todo el día. El único caso europeo. Nada, Bueno, eso es propaganda. catástrofe. Eso es falso. Catástrofe. Pero en fin, quiero responder. No nos El engañamos. que sea inédito lo legitimita. El que no exista en ningún lado no quiere decir que sea ni imposible de realizar ni que sea peligroso. Hay que ver qué es lo que Habría se que pide. preguntarse por qué no existe en ningún otro lado, vamos, ¿no? Pues Igual se le ocurrió a usted solamente. ¿no? Porque No, el pero mira, parlamentarismo de los partidos Tomás, lo yo pide. te digo una cosa, tampoco existía en el año 1944 la limitación en los mandatos presidenciales. Roosevelt gana en noviembre de 1944 su 4ª elección. Se muere el 12 de abril de 1945 y los constitucionalistas norteamericanos se dan cuenta del tejido de intereses creado, formado en torno a Roosevelt, que hubiera continuado ganando elecciones. Y entonces, por primera vez, limitan los mandatos presidenciales. Es decir, que las cosas se producen una primera vez cuando la experiencia demuestra que las circunstancias cambian y que es necesario profundizar en el sistema en el que se está. Yo no me gustaría entrar en la conveniencia o no conveniencia, creo que ese es un tema al que expone Trevijano para un gran debate nacional, pero lo que creo es que es necesario el debate sobre el asunto. A lo mejor ese debate aclara que no es conveniente hacerlo, o a lo mejor aclara que sí es conveniente hacerlo. Lo que no podemos hablar es... Lo que no podemos, quiero decir, un debate no nacional en el pueblo español, sino un debate entre las minorías dirigentes.